Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Carla Rojas Azar, gerente general de Excelencia Chile, empresa dedicada a la venta de productos e insumos médicos. Hoy los dejamos escuchando un taller de técnicas introductorias de mesoterapia con enzimas lipolíticas y además con ácido desoxicólico. Este taller lo realiza la doctora Paula Undey-Samit, médico cirujano y además máster en medicina estética y regenerativa de la Universidad Complutense de Madrid. Le damos la más cordial bienvenida a todos los invitados. Muchas gracias. Buenas noches, entonces. Bueno, mi nombre es Paula Undey-Samit, ¿ya? Soy médico estético, docente de la academia y, bueno, tengo un magíster en medicina estética, regenerativa y antienvejecimiento. Y les voy a hacer ahora la parte teórica de lo que vamos a ver mañana, ¿ya? Bueno, ¿qué me va a pasar esto? Bueno, las enzimas que vamos a ocupar las enzimas, ¿no es cierto?, lipolíticas, y vamos a ocupar también el ácido desoxicólico, ¿ya? Que es no sé si alguna vez lo habrán escuchado hablar, que es el Velquira, ¿ya? Bueno, es un símil al Velquira, ¿ya? Que es el que está en realidad autorizado para uso en papadas, bueno. Y bueno, Mesosystem es una empresa fundada en el 2006, que lo que en general, bueno, un poco con el objetivo de ofrecer soluciones completas e innovadoras, desarrollar cosméticos médicos de alto rendimiento, y estos son fabricados en Portugal y en España, ¿ya? Y no solamente obviamente tienen los productos estos lipolíticos, sino que también tienen, ¿no es cierto?, mesoterapias anti-age, despigmentantes, o sea, whitening, ya hay de distintos tipos de mesoterapia. Espérame un poquito, voy a checar aquí. Bueno, ¿qué son las enzimas? Bueno, las enzimas son proteínas especialistas y van a controlar todas las reacciones químicas, ¿no es cierto?, de nuestro cuerpo. Son catalizadoras, ¿ya? Por lo que cada, ¿no es cierto?, reacción química va a necesitar una enzima para que realice esta, digamos, esta función, ¿ya? Es decir, que si yo quiero, por ejemplo, ¿no es cierto?, tratar la grasa, voy a catalizar con esta enzima para que esta grasa, entre comillas, se disuelva de alguna forma, ¿ya? O, por ejemplo, si voy a usar la colagenasa para que actúen las fibras de colágeno, ¿ya? Estas proteínas aceleran reacciones químicas en la célula. También actúan sobre unas moléculas que se llaman sustrato, y estas a su vez van a, ¿no es cierto?, transformar un producto. Entonces uno puede ver que hay un sitio activo, ¿no es cierto?, que está el sustrato aquí en el esquemita, y que entonces estos se van a unir y eso va a generar un producto. Su origen es, alguien me está pidiendo admisión. Ya. Su origen es bacteriano, actúan de forma específica. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, inyecto lipasa en un lugar donde no hay, ¿no es cierto?, células adiposas, no va a actuar la lipasa, ¿ya? Lo mismo, pues si pongo colagenasa en tejido graso, ahí no va a actuar, o en tejido adiposo, ahí no va a actuar la colagenasa, ¿ya? Sino que va a actuar solamente en las fibras de colágeno, ¿ya? Por eso que actúan de forma específica. Me cuesta un poco que avance. Y bueno, Excelencia, ¿no es cierto?, con la marca MCCM, tiene un cóctel 3 en 1, y bueno, también tiene la lipasa sola, ¿ya? Y como les decía, también el desoxicólico, ¿ya? Y este cóctel, bueno, y en general las enzimas van a tener una velocidad de reacción, que es la cantidad de producto formada por la unidad de tiempo. Tienen que tener una energía de activación, que va a ser la energía en general que se va a necesitar para, ¿no es cierto?, iniciar cualquier reacción química. El sustrato, que es lo que les decía que podíamos ver ¿no es cierto?, en el esquema anterior, que es una molécula sobre la cual actúa la enzima para formar un producto, y va a ser siempre específica como una llave para un candado. Y un sitio activo, que es la zona de la enzima en la cual se va a unir este sustrato para que se produzca la reacción, para que se produzca esta reacción química, ¿no es cierto? Y ahí va a ser la zona donde voy a aplicar el producto. Las ventajas de las enzimas recombinantes es que tienen menor inmunogenicidad, son más puros, ¿ya?
y son más estables, o sea, también son más seguras, ya tienen excelente eficacia y calidad, y son específicas, ¿no es cierto? Como les decía anteriormente, van a actuar en el lugar que tienen que actuar, ¿ya? Y bueno, estas enzimas de restricción son necesarias para esta manipulación del ADN bacteriano, ¿ya? Y la tecnología del ADN recombinante también se puede usar para producir proteínas, como por ejemplo la insulina, ¿no es cierto? Y la tecnología de este ADN recombinante se usa también en la clonación genética. ¿Qué hace esto? Un clon es una copia exacta, entonces los genes se van a empezar a copiar, ¿ya? Y esto se usa en medicina, por ejemplo. Entonces aquí, bueno, y en otras también, en otras áreas. Y acá, ¿qué hace? Que primero se genera un corte, que se corta cada gen con la misma endonucleasa de restricción. Después lo que se hace es que se mezclan los fragmentos y se pegan con este ADN ligasa. Y el paso 3 sería la formación de un ADN recombinante, que es lo que hacen las enzimas. Las enzimas son, como ya dijimos, ¿no es cierto?, catalizadores, aceleran conjuntos biológicos celulares, ¿ya? Son proteínas que van a acelerar una reacción química específica en la célula, ¿ya? Actúan sobre los sustratos que se van a convertir en productos. Este sustrato es bacteriano, manipulan el ADN de la bacteria y, por ejemplo, en el caso de las enzimas que tienen, ¿no es cierto?, excelencia, vamos a tener el vial de 1500 unidades de lipasa, colagenasa y hialuronidasa, y cada una va a tener 1500 unidades internacionales. Entonces, en total, en algunos frasquitos vamos a tener 4500 unidades internacionales, en total, porque vamos a tener 1500 de cada uno. Y también está el otro que tiene solamente 1500 unidades en total, ¿ya? La lipasa, ¿no es cierto?, proviene de la bacteria Thermophilus, la colagenasa de la Clostridium histolyticum y la hialuronidasa del Streptococcus pyogenes, ¿ya? Por ejemplo, la lipasa va a ser un tratamiento muy eficaz para la grasa localizada y para la PF, que es la que llamamos celulitis, ¿no es cierto? Se pueden hacer infiltraciones, digamos, intralesionales, subcutáneas, con depósitos, ¿no es cierto? Acá lo bueno que en las enzimas en general no tenemos el riesgo de que si lo ponemos en un plano, entre comillas, equivocado, podemos generar una lesión, ¿ya? No así, por ejemplo, con el desoxicolato o con la fosfatidilcolina, que también se usa como lipolítico, ¿ya? Acá yo en realidad no sé, pues si puse lipasa, pero en realidad, no sé, pues me pasé al plano, ¿no es cierto?, más a la dermis, ¿ya? No voy a tener ninguna lesión porque aparte que, como comentaba anteriormente, las enzimas van a actuar donde sea necesario. Entonces, lo que va a pasar solo que no van a actuar, ¿ya? Ahora, claramente, si uno ocupa este cóctel con las tres enzimas, voy a actuar en los tres planos distintos. Son más precisas, penetran más, tienen mayor potencia y mejores resultados en general, digamos, a largo plazo, ¿ya? Claramente con las enzimas hay que hacer más número de sesiones que a lo mejor con el desoxicolato, ¿ya? Mecanismo de acción va a ser degradación y formación de las sustancias y regulación de procesos metabólicos que van a estar regulados también por la temperatura, por el pH y por la concentración del sustrato. La hialuronidasa, que me imagino que ya algunos ya la conocen, no les suena, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, cuando tenemos un evento adverso con el ácido hialurónico, podemos utilizar hialuronidasa, ¿no es cierto?, en altas dosis, o si tenemos, ¿no es cierto?, una sobrecorrección con ácido hialurónico, nos queda un nodulito, un efecto Tyndall, también podríamos usar, ¿no es cierto?, la hialuronidasa, pero en dosis más bajitas, ¿ya? Pero, ¿qué tiene de importante? Es que rompe los polisacáridos que son los responsables de la acumulación de los líquidos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero tratar una PF, tengo que saber usar como conductor, por ejemplo, la hialuronidasa. No puedo utilizar la lipasa o la colagenasa sola, ¿ya? Tiene que haber alguien que rompa estos polisacáridos, ¿no es cierto? O que despolimerice el ácido hialurónico,
Entonces, ¿qué pasa ahí? Va a reducirse la viscosidad del tejido y se va a hacer más permeable a la difusión de líquido. Por lo tanto, también, por ejemplo, la hialuroniasa nosotros lo ocupamos en estética, pero también se ocupa mucho para los edemas, para los hematomas también, ¿ya? De hecho, hay una crema que tiene un compuesto de hialuroniasa que es el Iroduid, ¿ya? Que probablemente está agotada todavía, que actúa también, digamos, absorbiendo, reabsorbiendo mucho más rápido el hematoma, ¿ya? Luego la colagenasa que es capaz de cortar enlaces peptídicos de colágeno, degrada a estas fibras de colágeno amorfas y no funcionantes, activa el fibroblasto que va a estimular la producción de un colágeno nuevo y también ayuda a romper el tejido fibroso mediante la disolución del colágeno viejo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la colagenasa nosotros podemos usarla en casos de, no sé, pues cicatrices de acné, ¿ya? O en el mismo, en las estrías también, o en la misma PF, ¿no es cierto? En que cuando existen estos hoyuelos, ¿no es cierto? Estas fibrosis, estas retracciones, nosotros podríamos utilizar eh, la ionidasa con la colagenasa, ¿no es cierto? Para poder romper estas fibras de colágeno y generar nuevas fibras de colágeno que no sean anómalas, ¿ya? Elimina las fibras de colágeno solidificadas, rompe también las células grasas que están metidas de repente en los cordones fibróticos en el caso de la PF, ¿ya? Y lo que hacen es que crean colágeno nuevo, ¿ya? También sirven, por ejemplo, para cierto tipo de cicatrices, ¿no es cierto? Ya en, en- en que yo quiera, entre comillas, como debridar un poco esa zona, ¿ya? Y la lipasa, que va a ser la última en actuar, ¿no es cierto? Actúa en el metabolismo de los triacilglicerol, ayuda a disolver la grasa acumulada localizada y es una enzima que tiene como función romper la grasa en moléculas más pequeñas para que así sea más fácil la movilización para el organismo y se pueda liberar más rápido, ¿ya? Cataliza las hidrólisis reversibles de los triacilglicerol en ácidos grasos libres y glicerol. Y lo que sí es que no es un tratamiento citolítico, como por ejemplo el desoxicolato o la fosfatilcolina, ¿ya? No causa necrosis ni úlcera en el tejido y también va a evitar la fibrosis post tratamiento y es más segura, ¿ya? O sea, le voy a admitir a alguien más, ¿ya? Eh, es más segura, obviamente, porque en realidad yo no tengo que a lo mejor estar eh, como tan consciente del plano. Obviamente uno tiene que estar en el plano y eso, pero si no sé, pues hago una pequeña retroinyección, de hecho muchas veces se indica la retroinyección en el caso de las enzimas, ya no voy a generar ninguna úlcera o ningún otro tipo de lesión que sí los otros, ¿no es cierto?, compuestos que son citolíticos sí podrían generar. Y las enzimas recombinantes tienen un efecto sinérgico, van a desencadenar una remoción y modificación de la zona que queremos tratar a nivel adiposo, a nivel del colágeno y del ácido hialurónico cuando las usamos las tres en conjunto. Indicaciones. Podemos utilizarlas las enzimas en todas partes. Ahí las enzimas son obviamente mucho más segura, ¿ya? Entonces podemos usarla en papada, ¿no es cierto? En remodelación facial, también en flacidez facial, en cervical, en el joule, por ejemplo, donde hay, ¿no es cierto?, depósitos de grasa, ¿no es cierto?, que se han caído los compartimentos grasos, hay flacidez, ¿no es cierto? Entonces, también en las bolsas palpebrales ahora es como se está usando cada vez más, cicatrices de acné, también en la corrección o eliminación de ácido hialurónico, a nivel corporal en las grasas localizadas, en la fibrosis post cirugía, ¿no es cierto? Por lipo, por ejemplo, estrías también y flacidez en la PF, en cicatrices hipertróficas y queloides, en heridas, en quemaduras, ¿ya? Tienen varias funciones. Y las técnicas de aplicación en las enzimas, ¿ya? Podemos utilizar distintas técnicas de aplicación porque no necesariamente tenemos que ir, como les decía yo, al tejido graso, ¿no es cierto?, a la hipodermia. Entonces, por ejemplo, para la reducción de la hipertrofia gasa, yo podría hacer retroinyecciones, ¿ya? Que es, ¿no es cierto?, llegar a un punto por ejemplo, ¿no? A ver,
yo puedo hacer una retroinyección en el Joule, entonces voy a llegar a un plano más profundo y después me voy a ir superficializando, ¿ya? Eso también sería una retroinyección. O en una estría, ¿no es cierto? O en una cicatriz. Yo voy a ingresar por toda la cicatriz, ¿ya? O por toda la estría y voy a ir haciendo entonces mi depósito en una retroinyección eh, en esa zona, ¿ya? También punto a punto, ya que generalmente esas, más a nivel facial, si usamos una aguja de 32G por 4, ya podría llegar, ¿no es cierto?, para el contorno facial o las fuerzas palpebrales, ya, o hipertrofia grasas, pero generalmente ahí ya tendríamos que cambiar quizás de agujita, si es que lo hacemos a nivel corporal, con una 30G por 13, ¿ya? Y ahí también aparecen, ¿no es cierto?, las fuerzas palpebrales que también se pueden tratar con cánulas. Ya también podemos hacer estas técnicas con cánulas. En abanico, por ejemplo, para los lipomas, ya no sé, pues si no queremos a lo mejor hacer la resección de un lipoma que no es tan grande, en vez de a lo mejor meterlo a un paciente a un pabellón de cirugía menor, ¿no es cierto? O dejarlo con una cicatriz, podríamos tratarla con estas enzimas, ¿ya? En forma de abanico en todo el lipoma, ¿no es cierto? También reducción de la hipertrofia de grasa en Joule mejillas, tratamiento de la fibrosis, o también, por ejemplo, podríamos hacer técnicas de subcision, que es como debridar un poco, ¿no es cierto? Romper esas fibras de colágeno, ya, como que despegarlas un poco, por ejemplo, las cicatrices de acné, ¿no es cierto? Eh, También hay una aguja especial que hace esta técnica de subcision, que tiene como una punta, digamos, más filuda, más gruesa, y esa va cortando también las zonas de fibrosis, ¿ya? Alisamiento de los nódulos fibróticos en la PF y también mejora el aspecto de las cicatrices atróficas o posacnéicas. Mallados también, así como en la forma que, bueno, no sé si todos ya hacen medicina estética, pero un mallado podría ser así como en vez de poner hilos, ¿no es cierto? Podríamos ir haciendo mallado en la parte donde queremos o estimular fibras de colágeno, ¿no es cierto? Generalmente eso, si es más superficial, va a ser más para estimular fibras de colágeno nuevas y romper fibras de colágeno anómalas. En pápulos también, ¿ya? Em, podemos hacerlo en realidad en la cara, también en cicatrices, en las estrías, ¿no es cierto? ¿Ya? Y eso nos ayudaría también para tratar la flacidez. Máximo 10 a 15 cc por sesión y se aplica aproximadamente entre 0,5 a 1 cc por inyección. La profundidad va a depender de la zona a tratar y de la técnica, porque como les dije, podemos hacer retroinyecciones, ¿no es cierto? O técnicas más superficiales como mallado o abanico, ¿ya? Entonces, va a ser en realidad dependiendo del tejido que yo quiero tratar, ¿no es cierto? La zona que yo quiero tratar. Puedo hacer también combinación de estas técnicas, pues no necesariamente solo una retroinyección, sino que puedo ir jugando un poco con las técnicas, ¿ya? En general, una sesión cada 15 días y 4 a 6 sesiones, ¿ya? Se podrían hacer. Bueno, lo ideal siempre es que cuando hacemos, ¿no es cierto?, las inyecciones que generemos, ¿no es cierto?, una marcación, ya sea si hacemos abanico, o si hacemos mallado, ¿no es cierto?, o si hacemos técnica punto a punto, generemos un marcaje, ¿no es cierto?, y ahí la distancia entre inyección podría ser aproximadamente de 1 centímetro, ¿ya? Y bueno, hay un cóctel que viene, estas 3 enzimas recombinantes, también está solo, por ejemplo, la lipasa, ¿ya? Eh, y este cóctel, por lo menos, bueno, puede realizar modificaciones, ¿no es cierto?, a lo largo de nuestro organismo, en los tejidos donde queremos ocuparlo, y ahí tenemos este cóctel de lipasa, hyaluronidasa y colagenasa. Se puede diluir en 5 o 10 ml de solución salina al 0,9%, ¿no es cierto? Si es que hay una presentación que viene en un polvo seco liofilizado. Y en general se recomienda aplicar el mismo día, ¿ya? No aplicar frío porque se supone que nosotros queremos que una respuesta inflamatoria, ¿ya? Ni tampoco diluir con lidocaína porque hay algunos, digamos, estudios que dicen que la lidocaína puede disminuir un poco la acción de las enzimas, ¿ya? Podemos usarla
¿no es cierto? Que a nivel facial y corporal, por ejemplo, en la papada podríamos usar quizás una agujita 32G por 6. Ahora, si tengo la otra, lo que hago es que no ingreso completamente mi aguja, ¿no es cierto?, en 90 grados, ¿ya? Para estómago, donde obviamente la grasa abdominal es mayor, ¿no es cierto? O brazo, o piernas, si lo puedo ocupar o el rollito, ¿no es cierto?, del sostén, o el Michelin que se hace atrás, ahí podría ocupar quizás una de 32G por 13 o de 30G por 13, hasta hay algunos que ocupan de 27 por 13, ya, pero la de 27 igual yo encuentro que es una aguja que es un poco más gruesa y le va a molestar más al paciente. Y en la dosis por el tratamiento, como dijimos, más o menos 10 a 15 ml y se repite cada 15 días en general, ¿ya? Claro, también podríamos repetirlos cada 30, pero imagínense si lo hacemos una vez al mes, no sé, pues, nos vamos a demorar 6 meses en que el paciente vea resultados, pues, entre 4 a 6 meses. Y lo que también es importante es que esto nosotros vamos a hacer una parte, ¿no es cierto?, con estas enzimas, pero que el paciente obviamente también tiene que cambiar sus hábitos alimentarios, ¿no es cierto? Consumir más agua, hacer más ejercicio, ¿ya? Eso es importante porque no nos sirve de nada que el paciente yo lo inyecte y que se me vaya a comer un completo o unas papas fritas. Mucho que rico, pero en realidad estamos tratando de disminuir la grasita, ¿ya? Entonces, tiene que ser como un 50 y un 50. El paciente también tiene que cooperar con el tratamiento. En general no hay mayores como entre que se faje o no se faje, no se han hecho estudios y no hay mayores, digamos, cambios, ¿ya? Lo que sí se pide es que no se masajee la zona posterior al tratamiento, ¿ya? Eso. ¿Qué puede producir? Inflamación, eritema, hematomas o sensación febril en la zona. Recordar que cuando usamos la hyaluronidasa tenemos que preguntarle al paciente si es alérgico a la picadura de abeja, ¿ya? Porque la hyaluronidasa está hecho del veneno de la abeja, del escorpión. Bueno, difícil que alguien sea alérgico al escorpión porque yo creo que estaría muerto, pero a la abeja sí hay que preguntar, ¿ya? Ahora, también siempre les digo a los alumnos que, claro, si yo quiero usar la hyaluronidasa porque tengo una isquemia, un paciente haciendo una isquemia, una probable necrosis, ahí hay que ver costo-beneficio. Por último, no sé, tengo adrenalina, le inyecto corticoides antes, ¿no es cierto? Para que no me vaya a hacer a lo mejor esa reacción ¿no es cierto?, anafiláctica, esta reacción alérgica, pero ahí obviamente hay que ver que el beneficio sería también salvar esa necrosis, ¿ya? Contraindicaciones, bueno, más o menos las típicas que hay en medicina estética, que embarazo y lactancia, porque, ¿no es cierto?, no hay mayores estudios, infecciones en la zona de aplicación, ¿no es cierto?, o herpes también, el uso de la doxiciclina porque disminuye el efecto, ya también de anticoagulantes, tampoco en general no tratamos pacientes anticoagulados y que el paciente no debe tomar, ¿no es cierto?, AINES, ya, previo al evento, aunque en general o posterior. En general los estudios se han hecho más con corticoides en que podría afectar un poco esta respuesta inflamatoria que necesitamos. ¿Ya? Y ahora nos vamos a ir al ácido desoxicólico, ¿ya? Que también lo usamos, ¿no es cierto?, para tratamientos lipolíticos, ¿ya? Su principal indicación es empapada, de hecho los estudios se han hecho empapada. ¿Y qué es el ácido desoxicólico? Es una sustancia que tiene propiedades detergentes, que lo que hace es que es capaz de disgregar las grasas y si se administra localmente sobre tejido adiposo, va a provocar, ¿no es cierto?, la destructuración de las membranas celulares de los adipocitos y va a actuar como un agente citolítico. Este sí es un agente citolítico y es muy similar, ¿no es cierto?, también a la fosfatilcolina, que también tiene estas propiedades detergentes, ¿ya? Y es un constituyente natural de las sales biliares en el ser humano, por eso que presenta esta estructura esteroidea, ¿no es cierto? Su acción es detergente es de carácter iónico y tiene ¿no es cierto?, tiene un carácter hidrofílico y en la zona hidrofóbica de la bicapa lipídica, la membrana celular, hace también que provoque su desorganización.
los estudios que se hicieron con ácido desoxicólico, más o menos para ver las dosis que se pueden aplicar, en realidad cuando ponían el producto y le hacían un examen, ¿no es cierto?, de las sales biliares antes y posterior, decían que subía como comer una comida copiosa, ¿ya? Después de la inyección del ácido desoxicólico, ¿ya? Así que no habría mayores problemas. Eh, entonces, perdón. Es un tipo de sal biliar, ya dijimos, ¿no es cierto? Actúa como surfactante. Tiene, lo que se ha comprobado, eso sí que tiene más afinidad por los adipocitos, ¿ya? Entonces eso no es que tampoco para que nos quedemos completamente tranquilos, ¿ya? Pero tiene más afinidad por la membrana celular de los adipocitos que por otros tipos de células, como músculo y piel, ¿ya? Pero de todas maneras hay que hacerlo en un adecuado plano de inyección, ¿ya? Cuando se aplica el ácido desoxicólico, se produce, ¿no es cierto?, esta lisis de la membrana celular y aquí se va a desencadenar una reacción inflamatoria leve y transitoria que se va a resolver aproximadamente en 28 días. Por eso que aquí, en diferencia de las enzimas, el ácido desoxicólico debería ser cada un mes la inyección, ¿ya? Y digamos, esta respuesta inflamatoria es debida al reclutamiento de los macrófagos que fagocitan estos restos de los adipocitos que luego van a ser, ¿no es cierto?, metabolizados y eliminados por el aparato urinario digestivo. Y también a raíz de esta reacción inflamatoria local, ¿ya? También se van a estimular los fibroblastos a producir colágeno y se van a generar septos fibrosos. Por lo tanto, el desoxicolato tampoco debería producir flacidez, ¿ya? Eh, Ahora, obviamente podemos quizás, no sé, pues hacer una o dos sesiones de desoxicolato y quizás después ya empezar a tratarlo con colagenasa y ureasa lipasa, dependiendo si todavía queda grasita, ¿ya? Como para que no generemos a lo mejor mayor flacidez, ¿ya? Em, pero de todas maneras, como les decía, este tratamiento tiene un efecto dual, que por un lado va a ser la lisis de los adipocitos y por otro lado va a ser la producción del colágeno local. Perdón. El uso más común del desoxicolato al 10% es para disminuir la papada, ¿ya? Que a menudo eso hace a notar más enzimas que hay mayor envejecimiento, ¿ya? Obviamente las personas que a lo mejor tienen más sobrepeso van a generar más, ¿no es cierto?, más papada, ¿ya? Y en general los resultados son permanentes si se mantiene un peso constante, ¿ya? Pero claro, pues si en realidad cambiamos nuestro estilo de vida o no lo cambiamos en realidad, ¿no es cierto? Seguimos subiendo de peso o habiendo cambios de subida y bajada, ¿no es cierto? O comiendo al final alimentos muy hipercalóricos, con más grasa, es probable que vuelva a aparecer, ¿no es cierto?, esta grasa y eso pasa en todos los procedimientos, ¿ya? O sea, hasta en las lipo uno vuelve a recuperar la grasa que se removió, digamos, de alguna forma. Y la aplicación, bueno, primariamente se va a limpiar con un antiséptico tópico, ¿no es cierto? O sea, alcohol, clorexidina, ¿no es cierto? La parte inferior de la cara y la parte anterior del cuello. Y lo que vamos a hacer es que vamos a marcar los límites anterior y posterior y lateral de los compartimentos de la grasa. Aquí es súper importante que hagamos un buen marcaje, ¿ya? Porque la grasa que yo quiero tratar es la grasa submentoniana, ¿ya? Y vamos a marcar también una zona de no tratamiento alrededor de la probable ubicación del nervio marginal mandibular. Ahí, espérenme. Con eso tenemos que tener cuidado, ¿ya? Con el nervio marginal mandibular, ¿ya? De hecho, los estudios que apuntan, digamos, a complicaciones son las complicaciones, ¿no es cierto?, por haber, ¿no es cierto?, infiltrado en el nervio marginal mandibular. Porque antes no se hacía el marcaje que se hace ahora, ¿ya? Entonces, el desoxicólico no se puede ocupar, por ejemplo, en el jaw, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, posterior a la arteria facial, ¿no es cierto? El nervio marginal mandibular es profundo al platisma y tiene una trayectoria más o menos de 1 a 4 centímetros por debajo del borde inferior mandibular, ¿ya?
El ácido succíclico entonces no se debe inyectar por encima de una línea trazada de 1 a 1,5 centímetros debajo del borde inferior de la mandíbula. O sea, yo hago mi marcación, ¿no es cierto?, digamos, del borde inferior de la mandíbula y 1 centímetro más abajo, 1,5, yo voy a pinchar la zona de la grasa submentoniana, ¿ya? Y al administrar el ácido desoxicólico, después les voy a mostrar, y bueno, igual mañana lo vamos a ver en el práctico las marcaciones, ¿ya? Y cuando yo administro ácido desoxicólico, yo pellizco la grasa, ¿ya? De pellizcarse entre dos dedos, y lo que es importante es que las inyecciones deben ser perpendiculares a la superficie de la piel, o sea, en 90 grados, ¿no es cierto? Hasta más o menos que la aguja esté en la mitad de la grasa submentoniana preplatismal, ¿ya? Porque eso qué va a hacer, va a reducir el riesgo de ulceración y vamos a estar seguros de que estamos colocando, ¿no es cierto?, el producto dentro de esta grasa submentoniana preplatismal. Y las inyecciones van a ajustarse un poco a la cantidad y al grosor de la grasa submentoniana para cada paciente, ¿ya? Pero en general la dosis que se usa por punto es de 0,2 ml y vamos a usar un máximo de 10 ml por sesión de tratamiento. Y lo que se recomienda es que las inyecciones partan de la porción inferior de la armadilla grasa preplatismal y que se puede continuar como en filas, ¿ya? Ahora vamos a mostrar la marcación. El volumen total inyectado y el número de sesiones van a depender obviamente de los objetivos del paciente, ya, y a la distribución de la grasa submentoniana, porque claramente hay pacientes que tienen más grasa submentoniana y otros que tienen menos, ya. En general, de todas maneras, la primera sesión es como la que va a tener mejores cambios, ¿ya? Es la que se va a ver muchos más cambios, ¿ya? El proceso final se procede en el hígado, donde la grasa es totalmente destruida y esta se transforma en dióxido de carbono y agua. Se pueden realizar un máximo de 6 sesiones de tratamiento, pero ya la mayoría va a ver resultados más notorios entre la segunda y la cuarta sesión, ¿ya? Y el intervalo, lo que les decía, es que debe ser al menos de un mes o de 4 semanas, ¿ya? No como como en las enzimas que podemos hacerla cada 15 días. Y aquí vamos a hablar tratamiento de la grasa submentoniana. Ah, espérenme, no. Ahí se saltó una, ya. Los efectos secundarios que pueden existir con el desoxicólico, generalmente dolor, hinchazón, hematoma y entumecimiento, ¿ya? Y durante, como les decía yo, que en algunos ensayos clínicos se observó que hubo lesiones del nervio marginal, ¿ya? Y eso fue porque antes no se establecían estos límites de tratamiento. Tampoco se deben explicar, por ejemplo, en casos de disfagia del paciente para no exacerbarlo, ¿ya? Y claro, pacientes con a lo mejor una laxitud excesiva de esta zona, que aparte de tener esta grasa submentoniana, haya mucha laxitud, ¿ya? O que tengan bandas platismales muy prominentes, ¿ya? Ahí a lo mejor tendríamos que hacer tratamientos, quizás no solamente con el desoxicolato, ya, aunque igual obviamente producía una retracción de la grasa y generaba fibras de colágeno, pero quizás si hay mucha flacidez tendríamos que tratar después, como les decía yo, con enzimas, con mezcla con colágeno y hyaluronidasa, quizás con hilos, ya, tendríamos que buscar otro tratamiento también para la flacidez o algún bioestimulador, ya. Contraindicado en insuficiencia hepática renal y como también les decía antes, que los estudios acá de antiinflamatorios en general, más que nada, se han hecho con corticoides, ¿ya? Entonces, igual se le podría administrar un ibuprofeno al paciente, ¿no es cierto?, una media, una hora antes, ¿ya? También se podría administrar con anestésico inyectable o anestésico tópico, ¿ya? Y posterior al tratamiento lo que uno hace es evaluar la sonrisa del paciente, porque claro, pues si hay una lesión del nervio marginal, ¿no es cierto? Entonces uno ahí que buscaría que no haya simetría, se evalúa nuevamente la deglución, ¿ya? Y lo que sí puede producir es bastante edema, ¿ya? O sea, de repente, claro, el paciente puede salir con la papada obviamente más inflamadita de quizás lo que lo tenía, ¿ya? Y bueno, cuando nosotros vamos a tratar, ¿no es cierto?, la grasa submentoniana, hay que obviamente clasificarla, ¿ya? Desde un estadio 0, ¿ya?
hasta un estadio 4 en que se mezcla también con la flacidez, ¿ya? Claramente, o sea, si yo veo un estadio 4, quizás pensaría en que mandar a ese paciente a un cirujano plástico, ¿ya? Pero si a lo mejor el paciente quiere someterse a este procedimiento, podríamos hacerlo obviamente explicándole que quizás los resultados no van a ser los más satisfactorios para él, ¿ya? Pero en general, pacientes tipo 1, 2, 3 andarían súper bien y según los estudios dicen que digamos, la resolución es de, por ejemplo, del 3 al 1, ¿ya? O sea, tiene cambios súper positivos, ¿ya? Pero los pacientes tipo 4, como les digo, donde hay más flacidez o hay más grasa submentoniana, habría que explicarle bien al paciente que quizás el resultado no va a ser el más óptimo y obviamente aparte tratar con bioestimuladores, ¿no es cierto?, las zonas de flacidez. Recordar entonces también que las bandas platismales, porque si hay bandas platismales muy prominentes, también eso a lo mejor usar el desoxicolato no sería la mejor herramienta terapéutica, o quizás usar también toxina, ¿ya? Obviamente no en los mismos tiempos de aplicación, ¿ya? Y recordar que tenemos tres tipos de bandas platismales, la tipo 1 que sale de la misma, digamos, borde hacia la sínfisis, ¿ya? Que este es el más común. El tipo 2 si ustedes ven, es mucho más alargado y generalmente se divide por el cartílago, ¿ya? Tiroideo, y el tipo 3 no tiene división, o sea, es para decusación completa. También acá podemos ver, ¿no es cierto?, un esquemita donde tenemos el inferior del borde mandibular, el hueso, ¿no es cierto?, hioides, el cartílago tiroideo, ¿ya? Recuerda que también tenemos los músculos esternocleidomastoideos y debajo de la grasa preplatismal, ¿no es cierto?, tenemos el platisma y luego también tenemos los músculos digástricos. ¿Ya? Ahí tenemos grasa preplatismal. ¿Cómo puedo comprobar que la grasa es preplatismal? Eh, Tomo, ¿no es cierto?, la grasita del paciente, ¿ok? Y luego le puedo decir que apriete los dientecitos, ¿ya? Y si esa grasa como que se me escapa un poco de los dedos, probablemente hay grasa preplatismal, pero también hay grasa que está a lo mejor entre los músculos digástricos y esa obviamente no la podemos tratar. La grasa que nosotros vamos a tratar es la grasa preplatismal, ¿ya? Por ejemplo, esta grasa preplatismal no tenemos cómo tratarla, ¿ya? Y esta sería la marcación, ¿no es cierto?, del ácido desoxicólico. Entonces tenemos aquí, ¿no es cierto?, el nervio, no sé si se ve la flechita, pero bueno, ustedes pueden verlo. El borde inferior mandibular, ¿no es cierto? El nervio marginal mandibular. Entonces uno hace esta marcación primero como en la línea blanca en el borde inferior mandibular, ¿ya? 1 centímetro más abajo voy a marcar la grasa que yo voy a tratar. Entonces, digamos, mi límite anterior va a ser esa marcación que yo hice de 1 a 1,5 centímetros después del borde mandibular. Mi límite inferior va a ser el hueso hioides. Entonces, yo, como puedo buscarlo, lo toco y le digo al paciente que trague. Y si ustedes hacen ese ejercicio, ¿no es cierto?, que se mueve, ¿ya? Y los límites laterales voy a seguir digamos, como que el surco nasogeniano y voy a bajar, ¿ya? Esos van a ser mis límites laterales. Aquí hay digamos, otra fotografía de la zona que vamos a tratar, ¿ya? Que sería esta zona roja, que sería en este caso la zona 5, ¿ya? Y aquí, ¿qué hago? Bueno, el Belkira venía con una malla, que bueno, que al final es lo mismo, que se pegaba, que era como un tatuaje, y que lo que tiene es separaciones de los puntos cada 1 centímetro. Entonces ahí lo que yo hago, o lo que hay que hacer en realidad, es hacer marcaciones cada 1 centímetro en esa zona, y vamos pinchando en el centro del cuadrante, ¿ya? Que lo vamos a hacer mañana. Bueno, contraindicado en paciente alérgico al desoxicolato, ¿no es cierto? O si toma también, obviamente, medicamentos anticoagulantes, ¿no es cierto? Aspirina o cualquier otro anticoagulante plaquetario. Y en embarazadas, ¿no es cierto? En periodo de lactancia, en diabetes o en general en cualquier enfermedad descompensada,
¿ya? O que hay infección en el punto de punción o que tengan disfagia, ¿ya? Y bueno, lo que se indica generalmente, ¿no es cierto?, es, en ambos casos, cuando en cualquier procedimiento, es realizar igual un seguimiento del paciente, que no realice, ¿no es cierto?, ejercicio físico, ni va a ir a un sauna, en una piscina, y a tomar sol por lo menos por 24 horas, no maquillarse, ni tocarse, ni masajearse la zona, por lo menos por unas 6 horas, y también evitar el contacto con las mascotas, porque claro, de repente se nos acercan más, ¿no es cierto? Eh, Básicamente eso. Eso sería. Ya, Carlita. Ya, doc. Gracias, doctora, por la presentación. No sé si a los médicos tendrán alguna consulta o igualmente mañana en persona también las pueden hacer. Ah, no, ¿Ya? ahora o nunca. Mañana no hay permiso. Mañana no hay permiso de preguntar. No, mentira, sí pueden preguntar porque, claro, igual mañana vamos a seguir obviamente hablando del tema y todo eso, haciendo las marcaciones. Pero si tienen ahora alguna pregunta o que escríbanla y la pueden pensar para mañana también. Sí. No sé Están todos durmiendo. si estarán haciendo preguntas. No, están todos los participantes en este momento, hay 9 participantes. Están Yo no todos. veo nada ahora. Espérame, Si en su chat hay preguntas. De acá no espérame, las veo. espérame, acá. Es que no sé si me achicó. Desde Eh, el chat no veo, pero capaz que en el suyo sí hay algo. es que lo achiqué y ahora no puedo volver a agrandarla. Acá está. Sí, aquí hay una Ah, ya. cosa. Mira, dijo la doctora María Ángel, qué lindo el nombre María Ángel, que hasta el momento no tiene duda, que igual explicó súper claro, doc. Ahora hay que puro pinchar nomás, todos nos vamos a pinchar mañana. Claro. No, pero Ah, por mañana si igual. ¿Ah? hay tanto material que si los médicos quieren ponerse en la papada, en la guatita, hay material para que lo hagamos, ¿ya? Por si acaso, los doctores que están en el taller. Claro, está bien, está ¿Ya? bien. Como lo hicimos la otra vez, porque al final Eh, también se y al final pincharon todos los entre los. médicos se inyectaron, así que para que lo sepan, no duele Sí. nada. Damos No, una aguja. no duele nada. No duele nada, no duele nada. Pero igual mañana vamos a volver a repasar y bueno, y les vuelvo a insistir mis disculpas por la hora, porque sé que claramente ahora uno está mucho más cansado, pero lo siento, no podía. Después Pinchémonos. ya se puede realizar masaje. Eh, Mira, en general en estos tratamientos, por lo menos en el desoxicólico igual, lo ideal es esperar que la respuesta inflamatoria, y si ahí, ¿no es cierto?, cuando vimos la presentación se demora 28 días, ¿ya? Entonces, generar masaje muchas veces puede generar hasta más flacidez en la zona, ¿ya? Entonces, yo siempre como que les recomiendo que si uno va a hacer un tratamiento, haga un tratamiento y no un tratamiento, entre comillas, como un día una cosa, otro día otra, porque al final no vas a saber qué es lo que te va a estar generando más beneficio, ¿ya? Ahí me pone el caso de las enzimas recombinantes. A la semana se podría hacer a lo mejor algún tipo de tratamiento. Y lo que a lo mejor más que masajes, a lo mejor, no sé, puedo hacer terapias, ¿no es cierto?, drenantes, ya, cosas así, porque la idea es que veamos el resultado del tratamiento, ¿ya?